El exorcismo es uno de los rituales más antiguos y aterradores que la humanidad ha conocido. A lo largo de la historia, ha habido casos que han dejado una huella imborrable en la mente de quienes los presenciaron, llenos de misterios, horrores y preguntas sin respuesta. Sean bienvenidos al Top 5 exorcismos más estremecedores que han sacudido al mundo. En este video exploraremos el lado más oscuro y perturbador de la lucha entre el bien y el mal. Prepárate para adentrarte en las historias más escalofriantes de exorcismos que te harán cuestionar la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Número 5. En el puesto número 5, tenemos uno de los casos más trágicos y escalofriantes de la historia. Se trata del exorcismo de Anneliese Michel, una joven alemana cuya vida fue arrebatada por lo que muchos creen que fue una batalla entre el bien y el mal. Anneliese Michel era una joven que, a primera vista, parecía completamente normal. Sin embargo, a los 16 años, comenzó a sufrir convulsiones y visiones aterradoras. Los médicos le diagnosticaron epilepsia, pero sus síntomas pronto tomaron un giro mucho más oscuro. Anneliese aseguraba escuchar voces demoníacas y veía rostros monstruosos que nadie más podía ver. Desesperada, su familia recurrió a la Iglesia Católica, convencidos de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Durante casi un año, 2 sacerdotes llevaron a cabo un total de 67 exorcismos en un intento por liberar a Anneliese de lo que creían eran 6 demonios que la poseían, incluidos Lucifer, Caín y Judas Iscariote. Las grabaciones de las sesiones revelan a Anneliese hablando en lenguas extrañas, gruñendo como un animal y rechazando todo lo que representara a la fe cristiana. A pesar de estos esfuerzos, Anneliese murió de desnutrición y deshidratación el 1 de julio de 1976, pesando apenas 30 kilos. El caso terminó en un juicio, donde sus padres y los sacerdotes fueron condenados por homicidio negligente. El caso de Anneliese Michel sigue dividiendo opiniones, pero su historia permanece como un testimonio aterrador de lo que puede suceder cuando la ciencia y la fe colisionan en circunstancias extremas. Número 4. A finales de la década de 1940, en Estados Unidos, un niño de 13 años conocido bajo el seudónimo de Roland Doe comenzó a experimentar fenómenos inexplicables tras la muerte de su tía. Objetos volaban por la habitación, se escuchaban voces demoníacas. También Roland empezó a mostrar un comportamiento alarmante. Más pronto que tarde, su familia llegó a la conclusión de que una fuerza maligna lo había poseído. Buscando desesperadamente una solución, su familia recurrió a la Iglesia Católica. El padre William Bowron fue asignado para realizar el exorcismo. Durante semanas, el sacerdote y su equipo realizaron una serie de exorcismos que pusieron a prueba su fe y resistencia. Se dice que Roland hablaba en lenguas antiguas, mostraba una fuerza sobrehumana y que marcas misteriosas aparecían en su cuerpo. A lo largo de estos rituales, Roland fue trasladado a diferentes ubicaciones, incluyendo el Hospital Alaction Brothers en St. Louis, donde el exorcismo finalmente llegó a su culminación. Después de una batalla espiritual que duró meses, se dice que Roland fue liberado de la posesión. Los eventos fueron tan perturbadores que inspiraron a William Blatty a escribir la novela El Exorcista, que más tarde sería adaptada al cine. El caso de Roland Doe es un recordatorio inquietante de cómo la realidad puede ser tan aterradora, sino más, que la ficción. Aunque los detalles han sido envueltos en el misterio, su historia sigue siendo una de las más impactantes en la historia de los exorcismos. Número 3. Para este puesto, viajamos a Sudáfrica,
donde a principios del siglo XX, una joven estudiante experimentó uno de los exorcismos más aterradores jamás documentados. Este es el caso de Clara Germana Cele. En 1906, Clara, una joven de 16 años que estudiaba en un internado católico en Natal, Sudáfrica, comenzó a mostrar comportamientos extraños y aterradores. Sin motivo aparente, comenzó a gritar y a atacar a las religiosas que la cuidaban. Testigos afirmaron que hablaba en lenguas desconocidas y poseía un conocimiento sobrenatural, incluyendo la habilidad de leer los pensamientos y secretos de quienes la rodeaban. El comportamiento de Clara se volvió tan perturbador que las hermanas del convento llamaron a sacerdotes para que la ayudaran. Los padres Erasmus y Mansuet fueron los encargados de realizar el exorcismo. Según los informes, durante los rituales, Clara emitía sonidos guturales y mostraba una fuerza física que desafiaba toda explicación. En un momento, incluso se dice que su cuerpo levitó varios metros en el aire, aterrorizando a todos los presentes. A lo largo de 2 días intensos, los sacerdotes continuaron con las oraciones y los rituales, enfrentándose a lo que describieron como una feroz entidad demoníaca dentro de la joven. Finalmente, tras un arduo y agotador combate espiritual, Clara fue liberada de la posesión. Aunque sobrevivió al exorcismo, la experiencia dejó una marca indeleble en su vida y en la memoria de quienes estuvieron presentes. El exorcismo de Clara Germana Cele sigue siendo uno de los más estremecedores y recordados en la historia. Es un ejemplo de cómo lo inexplicable puede superar nuestra comprensión y de cómo el mal puede manifestarse de las maneras más inquietantes. Número 2. Este puesto toma lugar en Inglaterra, donde a mediados de la década de 1970, un hombre aparentemente común protagonizó uno de los casos de exorcismo más trágicos y perturbadores. Este es el caso de Michael Taylor. Un hombre de 31 años, vivía en la tranquila ciudad de Yorkshire. Era conocido como un hombre amable, aunque sufría episodios de depresión. En un intento por superar su estado emocional, Michael y su esposa comenzaron a asistir a un grupo de oración liderado por una joven llamada Marie. Sin embargo, pronto, las cosas comenzaron a tomar un giro oscuro. Durante una de las sesiones, Michael experimentó un cambio radical. Comenzó a mostrar signos de una furia incontrolable y comportamientos violentos. Se quejaba de sentirse oprimido por fuerzas oscuras, lo que llevó al grupo a creer que estaba poseído por demonios. La situación se agravó y 2 sacerdotes locales, el padre Peter Denson y el reverendo Raymond Smith, fueron llamados para realizar un exorcismo. El exorcismo de Michael Taylor fue una de las experiencias más aterradoras para todos los involucrados. Durante el ritual, que duró toda la noche, Michael vomitaba y gruñía mientras los sacerdotes intentaban expulsar lo que describieron como múltiples demonios en su cuerpo. Aunque lograron liberar a Michael de varios de estos supuestos espíritus malignos, los sacerdotes interrumpieron el ritual antes de que pudieran terminar, dejando a Michael en un estado de agitación extrema. Horas después de ser liberado, Michael regresó a casa, donde cometió un acto horrible. En un ataque de furia, le quitó la vida brutalmente a su esposa Christine y a su perro, un crimen que dejó a la comunidad conmocionada. Cuando fue encontrado por la policía, estaba cubierto de sangre, afirmando que los demonios lo habían obligado a hacerlo. Fue declarado culpable de homicidio por locura y pasó varios años en un hospital psiquiátrico. Su caso sigue siendo un recordatorio escalofriante de los peligros de los exorcismos mal manejados y de cómo el mal puede destruir vidas de las maneras más trágicas. Número 1. Finalmente, llegamos a uno de los casos más conocidos y documentados de exorcismo en la historia moderna, un caso que incluso llegó a ser estudiado por los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Este es el caso de Maurice Theriault. Era un granjero que vivía en una pequeña comunidad en Massachusetts.
Desde joven, había experimentado eventos extraños y aterradores, como visiones demoníacas y fenómenos sobrenaturales en su hogar. Sin embargo, con el tiempo, estos episodios se intensificaron, llevando a Maurice a buscar ayuda. La situación se volvió tan extrema que comenzó a manifestar habilidades sobrehumanas, como fuerza descomunal y la capacidad de hablar idiomas que nunca había aprendido. Además, mostraba signos físicos de posesión, como estigmas que aparecían en su cuerpo y marcas de crucifijos que se formaban espontáneamente. Su comportamiento violento y perturbador lo llevó a intentar quitarse la vida varias veces, convencido de que estaba siendo controlado por fuerzas demoníacas. Fue entonces cuando Ed y Lorraine Warren, los célebres investigadores, fueron llamados para intervenir. Según los Warren, Maurice estaba bajo la influencia de varios demonios, lo que requería un exorcismo urgente. Junto al padre Robert McCanna, un sacerdote tradicionalista, realizaron un exorcismo en 1985, que fue documentado y que reveló algunas de las escenas más aterradoras jamás vistas. Durante el ritual, Maurice sufrió convulsiones, habló en lenguas extrañas y su cuerpo mostró signos de una lucha intensa entre el bien y el mal. En un momento, la sangre empezó a brotar de su cuerpo, y los testigos afirmaron ver su piel cambiar de color y textura. Aunque el exorcismo fue parcialmente exitoso, los demonios no fueron completamente expulsados, lo que dejó a Maurice en un estado mental y emocional frágil. Trágicamente, años después, Maurice volvió a caer en un estado de desesperación. En un episodio de lo que se cree fue una posesión residual, Maurice disparó a su esposa y luego se quitó la vida. Este acto marcó el fin de su tormento, pero también dejó una marca indeleble en la historia de los exorcismos y en la vida de quienes lo conocieron.